Es para mí un placer darle la bienvenida una vez más a este espacio de Escudriñando su Palabra, en esta serie especial La Fe de Jesús. Hoy es la lección número 6 que tiene como título El perdón de los pecados. Es un importante tema para que tú y yo podamos tener la tranquilidad, la seguridad del perdón que encontramos en Cristo Jesús. Entonces, la primera pregunta que queremos contestar hoy es: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Esto fue algo que vimos en la lección número 5, la salvación. Para eso vamos a leer el texto de 1 de Pedro 2:24. Y nos dice la palabra de Dios: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Esto nos recuerda esa cita que leímos de Isaías 53. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Pues Cristo Jesús, Él mismo llevó por nosotros nuestros pecados en la cruz. Y por eso aquí Pablo, citando Isaías 53, dice: por su herida habéis sido sanados. Gracias a Jesús y a su sacrificio es que tú y yo podemos obtener la salvación. Teniendo eso en mente, ahora preguntamos: ¿cuánto entonces cuesta nuestra salvación? Para eso entonces vamos a leer un texto que encontramos ahí en el libro de Romanos 3:24. Romanos 3:24. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y antes de leer ese texto quisiera hacer una pregunta. ¿Es lo mismo gratis que barato? ¿Cierto que no? Una cosa es que algo sea barato, ¿no? Es decir, no tiene mucho valor, no tiene mucho precio. Pero que algo sea gratis no significa que sea barato, porque puede ser algo muy costoso que a ti te están obsequiando. Pues mira lo que dice allí Romanos 3:24. Y son justificados, es decir, nosotros somos pecadores, pero somos hechos justos, somos perdonados gratuitamente por su gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Tú y yo somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claro que sí, ya lo vimos. Nuestra salvación se llevó a cabo por el sacrificio infinito de Jesús, un precio muy elevado que tú y yo no podríamos pagar. La salvación tuvo un costo infinito, la sangre del Hijo de Dios. Pero a ti y a mí, dice el texto que acabamos de leer, nos fue dado gratuitamente por su gracia. Es decir, ¿cuánto nos cuesta a ti y a mí la salvación? Es gratis, gratuita. Tú y yo no podemos hacer algo en absoluto para pagarla. Ha sido Cristo Jesús el que la pagó con su sacrificio en la cruz. Entonces, ya sabemos que Cristo murió por nosotros y esa salvación a nosotros nos es dada gratuitamente. Pero, ¿qué reconocimiento es indispensable que tú y yo tengamos o experimentemos para poder recibir esa salvación, ese perdón? Para eso vamos a ir a mirar una historia bien interesante que encontramos ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Lucas 18 nos dice, o Jesús cuenta una historia de un par de hombres que fueron al templo. Nota lo que dice aquí, Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Vamos a meditar un poco en esta historia. Hay dos hombres, juntos suben al templo. La Biblia dice que el primero era fariseo y el otro era publicano. Rápidamente, ¿quiénes eran los fariseos? Eran personas, no eran cristianos, eran religiosos, creyentes del Dios de Israel, que daban una profesión de fe, eran muy estrictos en muchos de los requerimientos. La gente los veía como gente que era muy consagrada, muy religiosos, muy del templo, muy de las escrituras. Y dice aquí la Biblia que
vino al templo y se puso en pie a orar. El otro hombre, al contrario, la Biblia lo llama un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues eran hombres de la nación judía, pero que trabajaban para el Estado, que en ese momento eran los romanos, y su servicio era ser cobradores de impuestos. Le cobraron impuestos a sus paisanos, a los miembros de su nación, para dárselas al Estado, que era Roma, y muchos de ellos aprovechaban esa posición para sustraer más del recurso, así que le quitaban al pueblo los recursos, se enriquecían ellos a costa de su posición. Así que eran aborrecidos por la nación, los consideraban traidores, los consideraban, pues eran pecadores, porque sustraían del recurso para enriquecerse a costa de la pobreza de sus propios hermanos. Así que el publicano era considerado un pecador aborrecible y el fariseo en muchos de los casos era considerado como una persona muy religiosa y muy cercana a Dios. Sin embargo, Jesús dice que el fariseo se pone en pie y ora de pie, ¿no? Y decía, gracias Dios porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Y puede ser que todas estas cosas las hacía. Pero apreciados, todo lo que tú y yo podemos hacer es por la gracia de Cristo Jesús. Al contrario, el publicano dice que estaba allí de rodillas en el piso, no se atrevía a levantar su mirada al cielo porque reconocía algo. Dice que se golpeaba el pecho y le decía a Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué reconocimiento debemos experimentar tú y yo? ¿Qué debemos aceptar delante de Dios? ¿Qué fue lo que, y de hecho dice allí Jesús en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es necesario entonces que tú y yo reconozcamos delante de Dios para poder recibir la salvación? Debemos reconocer que somos pecadores. El publicano reconoció que era un pecador, por eso no se atrevía a levantar su mirada al cielo. En cambio el fariseo, y puede ser que todas estas cosas las hiciera, puede ser que fuera correcto, no fuera injusto ni adúltero, pero apreciado, tú y yo debemos reconocer que somos pecadores, que somos necesitados de Dios, y ese es el primer paso para poder recibir el perdón de Dios. ¿Qué debemos reconocer? Que por más buenos que seamos, tú y yo, de alguna u otra manera, somos pecadores. Ahora, después de que hemos reconocido que somos pecadores, surge un sentimiento en nosotros, se debe experimentar algo en nuestro corazón. ¿Qué es ese algo? Vamos a notar lo que se encuentra allí en Hechos, capítulo 2, verso 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38 nos dice un sentimiento profundo que se experimenta cuando reconocemos que somos pecadores. Noten, al oír esto está ocurriendo cuando Pedro se levantó y tuvo un sermón hablándoles cómo por causa del pecado y la maldad habían crucificado al Hijo de Dios. Y dice que después de que toda la multitud escuchó este mensaje, ocurrió esto. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿y qué haremos? ¿Qué hacemos? Sí, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que por nuestras culpas es que el Hijo de Dios murió en la cruz, pero Él ya murió, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos cosas que estas personas hicieron. Hoy queremos hacer énfasis en la primera. Más adelante en una lección completa miraremos lo que es el tema del bautismo. Pero aquí nos está diciendo ¿qué fue lo que sintieron ellos en su corazón? Dice que se compungieron. Y Pedro les dijo entonces, arrepiéntanse. ¿Para qué debemos arrepentirnos? Dice aquí, para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sentimiento es indispensable después de que hemos reconocido que somos pecadores? Claro que sí, es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir dolor por lo que hemos hecho y abandono de esas cosas que hemos hecho. Si estamos arrepentidos realmente, sentimos que lo que hemos hecho le ha causado dolor al corazón de Dios, tal vez el dolor al corazón de mi esposa, de mis hijos, de las personas que me rodean, y que decido, no quiero hacerlo más.
Eso es arrepentimiento, sentir dolor por lo que hemos cometido, sabiendo que con nuestro pecado le hemos causado también dolor al corazón de alguien, en este caso primeramente a Dios o a las personas que hemos afectado. Entonces miremos los pasos para el perdón. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, sentir arrepentimiento, dolor por lo que hemos hecho. Y ahora, ¿qué debemos hacer entonces con los pecados? Vamos a ir allí al Salmo 32, que nos habla de lo que debiéramos hacer después de que hemos reconocido que somos pecadores y después de que estamos arrepentidos. El Salmo 32 nos dice lo siguiente, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, tenía un pecado, estaba carcomiendo su corazón, se sentía culpable y entonces dice que se estaba envejeciendo por dentro. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué debemos entonces? ¿Cuál es ese tercer paso para recibir el perdón? Si nosotros nos quedamos callados con nuestros pecados y no los confesamos, la culpa nos va a carcomer y estaremos envejecidos como le pasó aquí al rey David. Pero después de que le declaró el pecado a Dios, se lo confesó, dice allí, soltó lo que ve en su corazón a través de la oración, confesó, declaró, Señor, me equivoqué, perdóname. Entonces Dios nos perdona. ¿Cuál es ese tercer paso para recibir el perdón? Confesar nuestros pecados. ¿A quién se los debemos confesar? No necesitamos confesárselos a un hombre. Cualquiera de nosotros, como lo hemos visto en la Biblia, todos somos pecadores y necesitados de Dios. Pero podemos acudir directamente a Dios, de rodillas, caes a los pies de Cristo Jesús, le confiesas tu pecado. Ahora la confesión debe ser algo específico. No es simplemente que le digas al Señor, Señor, perdona mis pecados. Bueno, lo puedes hacer. Pero tú puedes ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname por esta mala palabra que dije. Perdóname por estos malos pensamientos, perdóname porque engañé a mi hermano, perdóname porque robé esto, perdóname porque tomé esto y no me pertenecía, perdóname porque falsifiqué este documento, perdóname porque con mis palabras herí a mi esposa, a mis hijos. Nuestra confesión en lo posible debe ser específica, reconociendo que con eso que hicimos le hemos causado dolor al corazón de Dios. Ahora, después de que hemos reconocido que somos pecadores, que hemos sentido ese arrepentimiento y ese dolor por el pecado, y se lo hemos confesado a Dios, o si es necesario, se lo hemos confesado a alguna persona que sabemos que le ha ocasionado mal, entonces, ¿qué ofrecimiento nos hace Dios? Noten lo que nos dice Efesios 1:7. Efesios 1:7 nos dice lo siguiente: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él es rico, infinito en bondad, en misericordia y en el deseo de perdonarte. Y mira cómo lo dice allí también el libro de Isaías 1:18. Y este es un texto bien interesante que nos menciona de lo que hace Dios cuando vamos a sus pies y le pedimos el perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, negros, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué te está ofreciendo Dios? Venid a mí. Sí, te has equivocado, has fallado, has cometido equivocaciones, has causado dolor a tu familia, a las personas que te rodean, al corazón de Dios. Pero ven a mí, porque si tus pecados fueron oscuros, negros o rojos como el carmesí, como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, blancos como la lana. ¿Qué te está ofreciendo Dios entonces? Te está ofreciendo un completo perdón. Que aunque nos hemos equivocado y fallado, si tú vas a Jesús, si te arrodillas o si le pides perdón de manera específica, Él te perdona. Qué lindo ofrecimiento nos hace Dios. ¿Cuán completo es ese perdón que Dios nos ofrece? Noten cómo lo dice allí Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25 dice: Yo soy quien borra tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuán completo es el perdón divino? Es tan completo que Él te ofrece no acordarse de tus pecados, olvidarse de lo que hemos hecho. Esto es tan lindo, mis apreciados, que cuando nosotros vamos a Jesús y le pedimos, Señor, perdóname, perdóname, te fallé, cometí esta falta, Jesús te dice, yo te perdono, porque por mi sangre, por amor de mí mismo, por lo que he hecho en la cruz, estoy presto para perdonarte. Y puede ser que vayas y otra vez te equivoques y vuelvas a Jesús y vengas avergonzado porque otra vez lo hiciste. Señor, perdóname, otra vez fallé. Pero Jesús te dice, ¿has vuelto a fallar? Si la Biblia dice que Él no se acuerda de nuestras rebeliones, así que vamos a Él como si fuera la primera vez, porque Él se olvidó de nuestros pecados. Él no es como nosotros que nos recuerdan, nos dice, vas una, vas dos, llevas tres. No, Él se olvida de nuestras rebeliones. Apreciados, esto es real, esto es verdad, la palabra de Dios lo dice. Cuando muchas personas escuchamos, no, es que estamos jugando con Dios porque caemos una y otra vez y Dios ya no te va a perdonar más. No, apreciados, la Biblia dice claramente, y lo podemos leer en la Escritura. A Pedro en cierta ocasión le dijo, Pedro, debes de perdonar no solo 3 veces, sino 70, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y si Jesús le dijo a Pedro que nosotros deberíamos perdonar hasta 70 veces 7, es porque Él está dispuesto a perdonarnos hasta 70 veces 7, porque Él no se acuerda de nuestras rebeliones. Entonces, pastor, ¿puedo entonces seguir pecando y pidiéndole perdón a Dios, pecándole y pidiendo perdón a Dios, y Él siempre me va a perdonar? Mira, apreciado, yo quiero decirte, según la palabra de Dios, Dios siempre te va a perdonar. Pero lo peligroso cuando tú pecas y sigues pecando y pidiendo perdón, es que tu corazón, mi corazón, se haga insensible y ya no sienta dolor por el pecado. No es porque Dios ya no te quiera perdonar, sino es porque tú y yo ya no sentimos dolor por lo que estamos haciendo y podemos seguir pecando sin sentir nada. Eso es lo peligroso. Así que Dios siempre estará dispuesto a perdonarte, y su perdón es completo y total. Lo peligroso es que nosotros juguemos con el pecado y nos hagamos insensibles a él. Ahora, entendiendo esto que hemos estudiado en el día de hoy, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a mirar 3 textos que nos hablan acerca del llamado que nos hace Dios en esta hora para hacer con respecto a lo que hemos estudiado. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente. Y vas a pensar, ¿qué deberías hacer según este pasaje? Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Claro que sí, arrepintámonos, alejémonos del pecado, pidámosle a Dios que nos haga sentir, porque el arrepentimiento incluso es un don de Dios. Señor, hazme sentir dolor por las cosas que causan dolor a tu corazón, porque no quiero seguir viviendo esa experiencia de pecado y que ofenda, que dañe, que rompa tus santos mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, y aquí dice convertirnos. Ya vamos a mirar un texto que también nos enfatiza esto. ¿Qué más deberíamos hacer? Noten cómo lo dice Primera de Juan 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 nos dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué deberías hacer según este texto? Claro que sí, confesemos nuestros pecados a Dios, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados, y no solo te va a perdonar, sino que te va a limpiar para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por último, ¿qué deberíamos hacer? Noten lo que dice este capítulo 36 de Ezequiel, versos 24 al 27. Y me encantan estos pasajes, y ojalá que puedan también, si quieres, señalarlos en tu Biblia, porque es la promesa que Dios quiere hacer contigo hoy. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países. Allá, no importa en el lugar donde tú estés, allá te está buscando Dios. Y os traeré a vuestro país. ¿Saben cuál es nuestro país? La Biblia dice, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese es tu lugar, ese es mi lugar. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Qué linda esta experiencia, apreciados. Tú al leer estos textos te das cuenta que todo es una iniciativa de Dios. Él es el que nos busca, nos escoge, nos atrae. Dice que esparcirá agua sobre nosotros, que nos purifica, que nos dará un nuevo corazón, dice allí, que quitará ese corazón de piedra, que pondrá su espíritu dentro de nosotros y dice, y haré que andéis en mis mandamientos. Dios es el que tiene el poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Qué deberíamos hacer en este pasaje? Claro que sí. Lo que Él está esperando es que tú y yo dispongamos nuestro corazón para que Él obre ese milagro de conversión, de transformación de nuestra vida. Y la pregunta en esta hora sería, ¿tú lo quieres? ¿Quieres permitirle a Jesús que Él lo haga? Como cada lección, quiero hacer contigo en este momento una resolución. Y la resolución para hoy nos dice, ¿quieres pedir humildemente a Dios que te perdone tus pecados? ¿Y crees que Dios te perdonará y quieres vivir una vida santa en Jesús? ¿Quisieras pedírtelo a Jesús en esta hora? Pues si tú lo quieres, vamos a orar para hacerle esta petición en este momento. Oremos. Bondadoso Dios, una vez más te damos gracias por tu gran misericordia, porque aun siendo nosotros pecadores, tú nos has llamado, nos has buscado de ese hueco profundo en el que nos hemos encontrado tal vez de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de cosas horribles que solo tú y nosotros sabemos que hemos hecho. Pero de ahí nos estás buscando, nos has llamado y nos has pedido que vayamos para que podamos ser limpiados, perdonados, transformados por tu poder. Pues aquí estamos, Padre. Toma nuestra vida, transfórmanos a tu imagen, perdona nuestros pecados, límpianos y danos esa tranquilidad para poder estar en pie y seguir preparándonos para el encuentro contigo. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces quién carga en su corazón alguna lucha, alguna culpa que lo atormenta. Pero dale esa seguridad del perdón hoy, Señor, a través de esos pasos sencillos que nos has enseñado, podamos ir a tus pies y creer que en Cristo Jesús somos perdonados. Gracias, bondadoso Dios. Colocamos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.